Si me acompañan abriendo sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Tesalonicenses, del versículo 23, se adelantaron, pero no ya se pueden ir saliendo. Iban a salir al final, pero 5 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, el versículo 23. ¿Listos? Su palabra dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este privilegio que nos has dado de poder llegar hasta este último versículo de la primera carta a los tesalonicenses. Queremos darte gracias, Padre, por todo lo que has ministrado a nuestras almas, lo que nos has enseñado, lo que has afirmado, lo que has corregido. Padre, estamos sumamente agradecidos contigo por tu misericordia, por esa palabra que sale de tu boca y viene a ser lo que tú quieres que haga en cada corazón, en cada situación. Señor, te damos gracias porque el propósito de transformarnos a la imagen de Jesús es uno que tendrá que permitirnos pasar por muchas situaciones, buenas, difíciles y otras más difíciles. Y en todo ello, Señor, te damos gracias porque tu fidelidad permanece para con nosotros. Y esto para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo, a quien se la damos hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Hemos llegado al final de este año 2021 y hemos llegado al final de la carta que empezamos hace algunos meses, una carta que a muchos nos ha afectado de una manera muy significativa, una experiencia que a todos nos ha marcado, creo yo que nos ha hecho poder hacer introspecciones y darnos cuenta de lo que traemos en el corazón en relación con nuestra fe a la hora de ser probados y pasados por el fuego en tantas maneras, de tantas formas. Y le damos gracias a Dios porque son las situaciones difíciles las que nos llevan a examinar, a ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y en esta parte final del libro de Tesalonicenses, la primera carta, llegamos a ella después de que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ha ya hablado de muchas cosas que tienen que ver con la necesidad de estos hombres y mujeres que tenían dudas, que tenían incertidumbres, que estaban en dificultades. Y Pablo de entrada empieza a agradecer a Dios la manera en la que esta gente ha respondido al favor del Señor. Dice, los llamó desde antes de la fundación del mundo y está haciendo una obra en sus vidas. Pero aún a pesar de saber ese tipo de cosas, hay necesidad por parte de Pablo, como les decía en una ocasión, ya hemos hablado de esto, pero se los voy a volver a repetir. Pablo se había visto en la necesidad de afirmarlos, de animarlos, de corregirlos, de traer a sus vidas una afirmación, sobre todo en el aspecto de que muchos de ellos habían tenido inquietudes en cuanto a los muertos, sus muertos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué va a pasar? Pablo, de una manera muy clara, les habla del Evangelio, de la resurrección del Señor Jesucristo, habiéndolos alabado por haber recibido sus palabras como palabra de Dios, la cual vino a ser en ellos un efecto muy poderoso. Cuando estos hombres y mujeres vieron
la palabra que los apóstoles estaban trayendo a sus vidas, respondieron de una manera afirmativa, obedeciendo. Y es ahí en parte donde Pablo les dice, ustedes ya han respondido a la gracia de Dios. Dice, algunos de ustedes estaban en idolatría, han dejado los ídolos. Algunos de ustedes vivían en inmoralidad sexual, dice, y la han dejado. Han empezado ustedes a caminar en una santificación, han empezado a buscar cómo son guiados por la gracia de Dios, pues la menciona en varias ocasiones. Pero hay un elemento en esto que vamos a ver el día de hoy que tiene que ver con el asunto de la santificación. Pablo les había dicho que crecieran en esa santificación, que abundaran en su amor los unos para con los otros. Y en esa parte donde el apóstol les habla acerca de la santificación, se las plantea como si fuese algo que ellos tuvieran que estar haciendo. Y en parte sí lo tenían que estar haciendo, pero Pablo quiere cerrar esta carta dejando en la vida de los tesalonicenses una tranquilidad que los habrá de llevar a saber que todo esto que les está diciendo, pidiendo, que les está trayendo, es algo que el Espíritu de Dios se habrá de ocupar en llevarlo a cabo en cada uno de ellos. Y esa es una cosa bien gloriosa, porque nosotros venimos a las predicaciones, estamos aquí domingo tras domingo, y en muchos momentos escuchamos cosas como, y esto es lo que dice la palabra de Dios, y luego venimos nosotros y decimos, y yo no lo estoy haciendo. Y venimos otro domingo y de la misma manera o escuchamos algo más y decimos, ay caray, yo estoy fallando en ello. Y así nos vamos de domingo en domingo, en los que en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos cuidado de ver la gracia de Dios en nuestras vidas, podemos acabar frustrados, diciendo, qué difícil es el cristianismo. Tanta cosa que tenemos que hacer y en ocasiones pareciera que hacemos las cosas adrede, al contrario. Como cuando pensamos, ya no voy a volver a hacer esto y a los 5 minutos ya lo estás haciendo. Pablo aquí se aboca a cerrar esta carta, esta parte de la Escritura, hablando del Dios que nos ha rescatado, del Dios que leímos en un principio, que nos salvó, que nos llamó con un llamamiento santo. Aquí viene Pablo a poner, ahora sí, los ladrillos, el cemento, para que cualquier creyente, cualquier persona que en su momento respondió al Evangelio de Dios y se encuentra ante tantas situaciones que tienen que ser cambiadas, pueda vivir su cristianismo de una manera tranquila, sabiendo que el Señor está haciendo una obra en ti y en mí. Él es el que nos ha llamado y empieza precisamente Pablo diciendo, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Esta es la oración que Pablo hace por los tesalonicenses. Dice, aquí tenemos al Dios de paz que se va a encargar de santificarlos, de llevarlos a una perfección. Llegaremos nosotros, como la palabra de Dios lo dice, que nos va a guardar irreprochables. Va a llegar el momento en nuestra vida donde la obra que el Espíritu Santo de Dios ha empezado en nosotros llegará a esa perfección donde no va a haber nada que pueda ser reprochable en tu vida. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos afirma, de tal manera que nosotros a la hora de que venimos a ver que después de todas estas instrucciones que Pablo les está dando, les había dado en el libro, dice, y Él, Dios de paz, los santifique por completo. Tenemos que venir a la claridad de que nosotros no estábamos en paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios. Pero en su iniciativa de amor por su creación, el Señor
el Dios de paz viene a traernos la paz por medio de su Hijo Jesucristo, para que estemos en paz con Dios y que podamos conocer la paz de Dios. Y parte del conocimiento de la paz de Dios es que nosotros podamos tener la tranquilidad de que Él es el que se va a encargar de santificarnos por completo. Si tú estás o has estado en situaciones en las que traes a tu vida un juicio, en las que te volteas a ver y dices tú, ¿cómo me falta? ¿Cómo soy chafa? No la hago. Esto del cristianismo está bien difícil. El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo a que escribiera que este Dios de paz te ha reconciliado con Él. Para que entonces todo lo que está delante de ti, todas estas cosas que vemos domingo tras domingo o cada vez que abres tu Biblia y que te das cuenta que hay cosas que tú tienes que cambiar, puedas decir, el Dios de paz, que me ha puesto en paz con Él, se ha propuesto por el beneplácito de su voluntad perfeccionarme. Se ha dado a la tarea de transformarme, de santificarme por completo. Y esta fe nosotros la tenemos que, nos tenemos que apropiar de ella, porque entonces aunque nosotros tenemos responsabilidad, y lo vamos a ver, tenemos la tranquilidad de que es Dios el que se ha dado a la tarea de hacernos perfectos, como nos dice la Escritura. Sed pues perfectos. 1 Pedro 1:16, sed pues santos. Y si no, ay caramba, qué tremenda situación. Yo tengo que ser santo, me lo está pidiendo a mí, sí te lo está pidiendo a ti, porque Él ya empezó la obra en ti para hacerte santo. Puedes tú tranquilamente, por la gracia incomprensible de Dios, responder a su amor siendo yo quiero. Yo quiero que esto que el Señor está trayendo a mi vida sea algo que yo me pueda dar con placer, sabiendo que va a haber mucho tiempo, muchas situaciones en mi vida que me van a poder permitir darme cuenta de mi necesidad, de mi dependencia de Dios, para que cada vez que la riegue, cada vez que peque, cada vez que fracase, pueda venir y decirle, Señor, yo te necesito. Yo no puedo solo esta situación, como decía una vez un predicador que vino aquí, dijo, la obra del creyente no está difícil, está imposible. Solamente por el Espíritu Santo de Dios se puede lograr una cosa de estas. Pablo hace referencia al Señor en la segunda carta de Timoteo. Les voy a leer el versículo 1:9, donde dice que Él nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y el propósito suyo es transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito que se puso Dios en su corazón. Les voy a dar mi Espíritu Santo, los voy a llenar, voy a escribir mi ley en sus mentes y sus corazones. Les voy a estar recordando por medio de mi presencia de qué se trata todo esto. Les he dicho yo en ocasiones anteriores que me llama mucho la atención que muchas personas no tienen ni la menor idea para qué existen. No saben para qué fueron creados, no saben para qué están aquí. Sin embargo, el propósito de Dios está claramente definido en su palabra. En el capítulo 43 de Isaías dice, para mi gloria los hice y los he creado. Romanos 8, para que sean transformados a la imagen de mi Hijo. El propósito de Dios es la gloria de Dios, y parte de la gloria de Dios va a ser a través de nuestra transformación. Va a ser de tal manera que una vida que está siendo transformada a la imagen de Jesús va a crecer en buscar cómo le da la gloria en todo tiempo, en todo lugar, como se nos decía hace un rato. Dice 1 Corintios 10:31, dice que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos nosotros
vivir de esa manera? Bueno, pues podemos vivir de esa manera porque el Espíritu de Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su presencia, nos ha dado sus promesas, nos ha dado esta palabra preciosa donde nos dice que este Dios de paz nos santifique por completo. Una manera completa, total, en donde vamos viendo conforme va pasando el tiempo la poderosa mano de Dios en nuestras vidas a través de la transformación de nuestras mentes, el darnos cuenta de las cosas en las que tenemos que crecer. Dice el apóstol cuando les escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras como eran estos hombres, ni los adúlteros como eran estos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el apóstol: y esto erais algunos de vosotros. O sea, había un antes de Cristo, como lo veíamos la semana pasada, y un después de Cristo. Esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una persona nacida de nuevo es una persona que viene a la palabra de Dios con el Espíritu de Dios a ver qué es lo que Dios ha hecho de nosotros. Una nueva creación que está siendo transformada día con día a la imagen de Jesús. Y esto es algo que nosotros nos damos a ello con una intención que descansa en la gracia de Dios. A la hora que nos damos cuenta cómo somos chafas, como les decía, si algo tenemos que decir es: Señor Jesús, por favor, ayúdame en mi debilidad. ¿Saben lo que pasa? Es que hay muchas ocasiones en las que nos damos cuenta de nuestra debilidad, pecamos y queremos continuar viviendo la vida en nuestras fuerzas, no en el Dios fiel que se ha propuesto santificarnos. Una persona que tiene claro en su corazón que es Dios el que lo está santificando, va a venir a Él a pedir la ayuda necesaria para continuar caminando en aquello que Él se ha propuesto en el corazón. Decía una mujer, una esposa de un misionero que murió muy joven, cuando hablaba acerca de la cuestión de la santificación y de los procesos tan largos que en ocasiones nosotros no nos damos cuenta de que nos va a tomar toda una vida llegar a donde tenemos que llegar. Decía ella, uno no rinde su vida en un instante. O sea, tu vida no está rendida a Cristo en un momento. Puede estar intelectualmente, pero el proceso de tu negación, el proceso de tu caminar con Cristo es uno que te va a tomar toda la vida. Dice, lo que es de por vida solo puede ser entregado durante toda la vida. Tampoco entregarnos a la voluntad de Dios puede ser lograda a su plenitud sin el poder de Cristo en tu corazón. Una persona que se quiera proponer ser muy buena, o este año que viene proponerse ser más espiritual, estar más cerca de Dios, sin tomar en cuenta a su Señor, al Salvador, lo único que vas a hacer es caminar en la carne, y tú te vas a dar cuenta, como nos ha pasado ya a través de los años, que en muy poco tiempo tú te olvidas de tu propuesta, ¿cierto? Creo que el promedio de una dieta del año que entra, creo que son 6 o 7 días. ¿Tanto? Hijo, qué bárbaro, verás que... Hijo, mano. Yo por eso no me propongo nada. No. Igual que el ejercicio. Fíjense que aprendí una cosa nueva con el ejercicio.
O sea, ya ven que soy medio mala onda para el ejercicio y todo eso. Aprendí esto, que si tú vas con el doctor, tú eres una persona que traes alguna situación física y vas con el doctor y te dice, no, pues traes esto. Entonces te dice, haz este ejercicio. Si tú le dices, sí, sí hago ejercicio, ya no hay nada que puedas hacer. Pero si no haces ejercicio y te dicen, con el ejercicio te quita, ya te rayaste. ¿Cierto? O sea, por eso me voy a seguir esperando. No. Decía Elizabeth Elliot, dice, la madurez es el logro de los años. Decía ella, y solo puedo rendirme a la voluntad de Dios una vez que sepa cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que huyáis de la idolatría. Una persona que conoce cuál es la voluntad de Dios va a poder caminar en la voluntad de Dios, sobre todo cuando ve cosas como estas que dice, o sea, Dios me va a santificar y yo necesito saber qué es lo que tengo yo que hacer, entonces me voy a dar a la tarea de buscar conocer la voluntad de Dios, que es parte de lo que habla Pablo aquí en esta parte, y ahorita lo vamos a ver también. Nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios para ser santificados. Hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir. Una persona que no lee la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, de cierto modo dice lo siguiente, a mí no me interesa la palabra de Dios. ¿Puedes estar de acuerdo con eso? Por lo tanto, una persona que no tiene en su corazón este deseo de obedecer lo que Dios aquí nos está diciendo, de ser ministrado por el Espíritu de Dios, les voy a decir así, su proceso de santificación va a ser más lento. ¿Por qué? Porque ignoras cuál es el propósito de Dios para ti. Cuando tú tienes claridad en tu mente, en tu corazón, acerca de cuál es el deseo de Dios para ti, ya ven que todo el mundo quiere saber, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si tú entonces la conoces, vas a poder actuar sobre de ella de una manera segura. Juan el Bautista fue llamado con un llamamiento santo, sabía perfectamente a qué lo había llamado el Señor y cumplió con su ministerio hasta el día de su muerte. El Señor Jesucristo sabía a qué había sido enviado, se instruyó en la palabra de Dios, la conoció de una manera perfecta y cumplió con su ministerio hasta el último día de su vida. Los discípulos, a la hora de ser llamados, fueron comisionados por el Señor Jesucristo, sabían para qué habían sido creados, qué era lo que tenían que hacer y cumplieron con su ministerio hasta el último día de su vida. Si nosotros no sabemos que hemos sido rescatados por Dios para su gloria, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros somos instruidos por el Espíritu Santo de Dios y partimos de su gracia, partimos de su fidelidad, de su confianza, de tal manera que nosotros podemos estar tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, todos, para su gloria, todos los días de nuestras vidas, hasta que nos muramos. Tú tienes una responsabilidad como hijo, como hija de Dios, y es importante que tú te apropies de aquello que Dios te ha dado a ti para que tú le sirvas. Si es en la música, sírvele bien. Si es como maestro, si es como evangelista, si es como lo que sea, tú y yo tenemos que buscar cómo nos damos a esa tarea de que si Dios nos está santificando, nos está transformando
en todo aspecto de nuestro ser, tenemos entonces que saber cómo responder a su gracia. Decía el apóstol aquí en esta parte, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el tiempo de los apóstoles había esta manera de pensar que el cuerpo era malo, el cuerpo podía hacer cosas y no pasaba nada con su espíritu. Pablo, de una manera muy intencional, les habla y les dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros, a la hora de venir a ver la palabra, nos encontramos con situaciones en las que decimos, ¿tenemos entonces 3 partes o somos 2 partes? La palabra de Dios, a través de la Escritura, nos podemos encontrar que somos 2. La palabra alma y espíritu se usa de una manera intercambiable. Hay otras partes en la Escritura donde nosotros podemos ver cómo el Señor habla del alma o cómo habla del espíritu sin necesariamente citar la una o la otra para completar 3. No, es todo tu ser. Como cuando dice Éxodo 20, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo tu ser. O sea, Dios quiere transformarte completamente, de adentro hacia afuera, por su Espíritu Santo que nos ha dado. En el capítulo 6 de Hebreos, al usar esta ilustración que les estoy dando, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Firme ancla del alma, no dice y del espíritu. Otras partes donde habla de una manera muy específica acerca del espíritu, como en el capítulo 8 de Romanos, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Hablando de la persona de Cristo en nuestro corazón, el espíritu que nosotros tenemos que se comunica con Dios, como dice Juan 4, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice en espíritu y en alma, es en espíritu y en verdad. Pablo quiere que sepan estos tesalonicenses que la obra que empezó en ellos la está haciendo de una manera completa, de tal forma que dice, y se ha preservado irreprensible cada uno de nosotros para la venida del Señor Jesucristo. La obra que el Espíritu de Dios ha empezado en tu corazón, aunque tú no te percates necesariamente el día de hoy, Dios está transformándote día con día. Más, si tú eres una persona diligente, una persona que tiene disciplinas, como la de la lectura de la palabra, que medita en ella, el proceso de santificación en tu vida se va a ver de una manera mucho más sólida que de aquellos que no abren su Biblia. Hermanos, una persona que no abre su Biblia, que no le interesa la palabra de Dios, de cierto modo está viviendo en una cierta rebelión contra Dios. O sea, si la palabra nos dice que nos dirijamos a Él todos los días, eso nos dice. Cuando nos enseñaron la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Una persona que no tome en cuenta la palabra de Dios no fácilmente va a saber cómo vivir la voluntad de Dios. Nos va a guardar irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, hay mucha gente aquí de edad muy joven, otros ya estamos más viejos, pero todavía nos falta, todavía nos zumba. Y de aquí a que lleguemos al final de nuestros días, habremos y tendremos que pasar por muchas situaciones bien difíciles. Bien difíciles. Y el Señor quiere que lo va a hacer, lo que está haciendo en tu vida, lo está haciendo y lo va a hacer hasta que esté perfecto. Una persona que se apropia, como les digo, de esa manera de pensar, es una persona que camina en esta vida sabiendo que las circunstancias que Dios está permitiendo a su alrededor tienen como propósito ayudarnos a ver nuestro corazón y nuestra dependencia de Él en esta obra que Él se ha propuesto para con cada uno de nosotros. Si nosotros dejamos de ver a Dios en nuestras situaciones
y circunstancias, como sucede frecuentemente, empezamos a preguntar, ¿y dónde está Dios en esto? Bueno, Dios está en medio de todo esto transformándote. Dios está haciendo una obra gloriosa en tu corazón para que continúes tú caminando con el Dios de paz que te llamó. ¿Qué más cosa queremos? Que caminar con Dios, con el Dios fiel, como hemos cantado el día de hoy. La verdad que me llamó la atención la cantidad de alabanzas que levantamos al Señor ahora que hablan sobre su fidelidad. A la hora de estar yo meditando en esta predicación, volteaba un poquito hacia atrás en mi vida, digo, qué impresionante Dios. Qué impresionante, a mí se me hace impresionante la fidelidad de Dios. No únicamente en mi vida, sino en la vida de tantas personas que me ha permitido verla. Y cuando pienso en mi juventud de vagancia, decía, hijo, ¿cómo me cuidó Dios? ¿Cómo del día que me rescató al día de hoy ha seguido cuidando de mí y de ustedes de maneras a veces incomprensibles? ¿No les ha pasado que de repente dicen, esto nomás Dios lo pudo haber hecho? Amén. Y lo va a seguir haciendo. Va a seguir Dios, quien es fiel, porque dice en el versículo 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, yo te voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, dice el Señor, porque soy fiel. Yo lo voy a hacer. El apóstol Pablo, este hombre es tan sabio, cuando en la segunda carta a Timoteo le escribe en el capítulo 2, versículo 13, hablando de la fidelidad de Dios, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos sido infieles? Y la gracia de Dios se sigue manifestando para con nosotros de una manera inconcebible. Que cada vez que nos dirigimos al Padre, sabemos que está ahí escuchándonos. Cuando nos acercamos a ese trono de su gracia, podemos decirle, gracias que me escucha, Señor. Esta fidelidad de Dios es algo que a través de la historia, como cantábamos hace un rato, es una que se ha podido ver, en la que hemos sido partícipes de la gracia misericordiosa de Dios en tantas situaciones que nos ha traído hasta el día de hoy. Vimos este año, como les decía el domingo pasado, que aquí en Estados Unidos se cerraron 4,000 iglesias y 22,000 pastores dejaron el ministerio. Y tú estás aquí, por la pura gracia de Dios. Fidelidad de Dios que se ha propuesto en cada uno de nosotros llevar a cabo una obra que viene del cielo. Tenemos que tener esta certeza porque la fidelidad de Dios es un atributo de Dios. Es seguro y es inmutable. O sea, si nosotros pensamos en Filipenses 1:6, cuando dice Pablo, y yo estoy convencido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, podemos estar plenamente convencidos de que la obra que Él empezó en nosotros, la va a perfeccionar. Pablo estaba inspirado por el Espíritu de Dios a escribir eso. Dijo, yo estoy completamente convencido. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿y tú estás convencido? ¿O pajareas con tu salvación así como si dependiera de ti? Cuando a través de la carta, Pablo dijo, Dios los llamó con un llamamiento santo. Fue Él el que los llamó. Tú no te llamaste a ti mismo. Tú no has empezado una obra de perfeccionamiento en tu vida. Tú no puedes, tú y yo no podemos. Tú y yo no nos podemos santificar a nosotros mismos sin el poder, la sangre de Cristo. No podemos. Sin su Espíritu Santo es imposible. Es querer hacer cosas en la carne, es querer agradar a Dios de maneras humanistas. Una santificación que da pie
el Espíritu de Dios en su vida, en su mente, en su corazón, es una que va a reflejar conforme va pasando el tiempo cada vez más a Jesús. Igualmente preguntamos, ¿nos estamos pareciendo a Jesús? ¿O nos parecemos a nuestro abuelito, a nuestro papá, en el genio, en las actitudes, en las posturas? Decimos, es que salía mi abuelito. Y las características del abuelito, de la abuelita era pecado, genio, impaciencia, majaderías. Yo no estoy diciendo que la abuelita de ninguno de ustedes haya sido así, pero la verdad de las cosas es que nosotros andamos adjudicándole a alguien más una responsabilidad que nosotros tenemos que afrontar bajo la luz de la palabra de Dios, confiando en que el que empezó en cada uno de nosotros lo va a hacer. De tal forma que a la hora de que nosotros podamos enfrentar una situación difícil en nuestra vida, que la estemos pasando el día de hoy, podamos decir, Señor, yo vengo a descansar en que tú fuiste el que me llamaste, tú estás haciendo una obra en mí, tú me estás transformando, hay cosas que no entiendo, necesito y suplico tu ayuda, tu poder en mi mente, en mi corazón, con esta situación que yo sé que no te es agradable. Sí tenemos que toparnos con esa realidad de que nosotros, a la hora de enfrentarnos a las realidades de la palabra de Dios, tenemos que buscar cómo le respondemos en obediencia. Dios llama al creyente desde el principio, tomando la iniciativa de poner en él el querer como el hacer. Cuando el Espíritu de Dios nos da partes de la Escritura como esas, sí nos deben de llevar a pensar en que hay muchas ocasiones en las que nosotros venimos al Señor y empezamos a ver cómo hay cosas adentro de nosotros que empiezan a querer ser diferentes. Empiezan a querer hacer cosas que sabemos que son buenas, que le van a dar gloria a Dios. Hermanos, yo les quiero animar a una cosa. Cuando tú en tu vida experimentes cualquier evidencia de la gracia de Dios, fíjate lo que te voy a decir, cualquier evidencia de la gracia de Dios, ¿cómo qué? Como orar, como leer la palabra de Dios, como ser una persona fiel en la iglesia, como ser una persona diligente en tu casa, como ser una persona muy trabajadora, como ser una persona que busque cómo vivir una vida mejor, es la gracia de Dios. Y esa es la mano de Dios en ti y en mí, que nos está llevando a crecer en esas áreas en las que necesitamos crecer. Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No resistas al Espíritu Santo cuando en tu corazón hay un deseo de acercarte a la palabra de Dios. O esos días de oración o de domingo que dices, hijo, no, hoy no quiero ir a la iglesia, pero sabes que tienes que ir, responde a la gracia de Dios. Cuando tú ves una persona a quien puedes servir y te nace en el corazón, responde a ello. Todo ese tipo de cositas, que son muchas las que se pudieran mencionar, son el resultado de la obra santificadora de Dios en nuestros corazones, que nos está llevando y nos está moldeando a que nos parezcamos cada vez más a nuestro Salvador. El llamado de Dios, hermanos, y la obra santificadora es una acción presente y es continua. Dios el día de hoy está trabajando en tu corazón. En este momento Dios está trabajando en tu corazón. Algo está haciendo el Espíritu Santo. Y yo espero que parte de lo que nosotros podamos percibir dentro de ello sea que tengamos un corazón lleno de gratitud, porque lo que nosotros no podemos hacer, Él lo está haciendo por nosotros. El deber del creyente, hermanos, es responder en obediencia y en amor a la fidelidad de Dios. Fiel es el que nos llama. Nosotros somos infieles, Él es fiel, nosotros queremos responder a esa fidelidad de Dios en donde hace salir su sol sobre nosotros, nos provee trabajo. Yo creo que el día de hoy, tal vez,
si no todos los que estamos aquí, la mayoría, decimos, gracias Dios por la salud. La gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo con ella? Veía, y no me acuerdo la historia exactamente, pero estaba un hombre que había salido del hospital y estaba una persona ahí y lo vio muy contento, estaba así como, dice, ¿cómo estás, señor? Dice, hijo, dice, estoy bien agradecido. Dice, ¿por qué? Dice, porque estuve 5 días, dice, aquí en el hospital, dice, y el oxígeno, el puro oxígeno me costó $3,500, dice. 5 días, $3,500. Dice, y ahorita estoy aquí sin oxígeno y estoy respirando perfectamente bien. ¿Cuántos andamos ahora? Le bajó el oxígeno. Y estamos aquí todos disfrutando de la fidelidad de Dios que nos permite estar aquí reunidos. Recibiendo del Espíritu Santo que nos permite darnos cuenta del amor incomprensible de Dios por nosotros. En esta segunda parte de mi predicación, donde Pablo les dice en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Está Pablo terminando esta carta, está llegando a este momento en el que quiere de una manera muy clara hacerles una petición que trae Pablo en su corazón y que quisiera dejar plasmada ante todos los hermanos de Tesalónica, mostrándoles la importancia de que este hombre, a pesar de que viene como representante del Rey de Reyes, les dice, pero necesito que oren por mí. Hermanos, la oración en nuestra vida por los ministros del Evangelio, por las personas que estamos sirviendo, los unos por los otros, hermanos, por favor, no dejemos de orar los unos por los otros. Aunque tú no conozcas a alguien que veas aquí o que sepas algo, por favor, te pido que estés orando por esa persona. Pablo tenía el corazón claramente definido en esta necesidad. En la segunda carta, en el capítulo 3 de Tesalonicenses, les dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, y les da claras y específicas indicaciones de por qué Pablo pide que la gente esté orando por él. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Hermanos, hermanas, nosotros vivimos en un tiempo en el que podemos ver hombres perversos y malos, y necesitamos estar clamando a Dios para que nos libre del que nos puede tirar dardos de fuego, del que va a querer devorarnos como un león. Él nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. En ocasiones no le damos la importancia que le deberíamos de dar a la necesidad de estar pasando tiempo con nuestro Dios, orando. Pablo se los deja bien clarito, hermanos, oren por nosotros. A través de las cartas paulinas, el capítulo 15 de Romanos, versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. O sea, dice Pablo, se los ruego delante del Padre y del Hijo, por favor, oren por mí. Vemos nosotros el poder en la vida de este hombre perseguido, humillado, maltratado, despreciado, lo que Dios hizo a través de este hombre. ¿Por qué? Porque decía, necesito que oren por mí. Necesito que estén intercediendo, por favor, se lo suplico. Dice, orando por mí a Dios, dice, para que sea librado de rebeldes. Tú y yo y nuestros hijos están en medio de gente rebelde que se pone en contra de las cosas de Dios. Dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. No en esta parte, pero en Timoteo le dice Pablo a Timoteo, ora por ti. Ora por ti.
Aquí está Pablo llegando a esta parte de la Escritura y les dice, oren por mí. Yo esto es lo que necesito de ustedes, que lo hagan. Hermanos, grandes movimientos en la historia hemos leído que han sido originados por gente que ora. Gente que clama a Dios, que se da cuenta de que su necesidad es suplida por Dios, que es Dios el que visita el corazón del hombre y lo aviva, lo transforma, le da sabiduría, le da gracia, le da poder. Se oren por nosotros, hermanos, y les dicen estas recomendaciones y saluden a todos los hermanos con beso santo. El día de hoy, lógicamente que las cosas están un poquito diferentes, tenemos que guardar una distancia para los que la quieren guardar. Lógicamente esta es una cuestión de prudencia, de cuidado de los demás o personal. En este tiempo el apóstol les dice, ámense. Esta era parte de la cultura del tiempo en el que se escribió esta carta, que la gente se saludaba con un beso. La cultura hispana, vimos cómo casi todos nos saludábamos con un beso. No los hombres, y en este tiempo hasta los hombres lo hacían en la mejilla. Recuerdo que una vez llegó un hombre muy conocido a una conferencia y llegó un hermano muy cariñoso y le plantó un besote en la mejilla, y para este hombre fue algo horrible. De hecho, tuvieron que hablar con el hermano que le dio el beso. Le dijeron, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Estaba muy molesto. ¿Por qué? Porque son cuestiones de culturas, de diferencias, pero aquí es una cuestión de amor. Pablo está escribiendo esta parte y dice, salúdense con este amor que sale de las entrañas, este beso santo. No que sea algo superfluo, sino que realmente cuando se saluden, lo hagan con la máxima expresión de amor de unos por otros, con un beso. Les digo, el día de hoy es diferente, estamos viviendo tiempos diferentes, ahorita es de puñito o de high, pero la enseñanza del Espíritu de Dios es, ámense los unos a los otros. Decía el apóstol Pablo que él los encomendaba por su amor los unos para con los otros. Ojalá y que nosotros como individuos pudiéramos ser encomendados o comendados de decir, ¿cómo ama esta persona a la gente? Tú has conocido gente muy amorosa, muy expresiva en sus manifestaciones, que te abrazan con mucho cariño, que te bendicen. Eso es lo que está hablando aquí. Salúdense de esa manera. Y antes de terminar esta carta, Pablo les dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Tú y yo hemos estado expuestos a la palabra de Dios, en la que hemos escuchado cosas que se aplican a nosotros y otras que no se aplican. Aquí el apóstol Pablo, una de las cosas que está haciendo al traer estas palabras, dice, esto es una cosa bien seria, esta es la palabra de Dios. Y yo quiero que todas las personas de la iglesia de Tesalónica la escuchen. Había Pablo de una manera muy intencional, les había hablado de la resurrección de los muertos, la segunda venida de Jesucristo, del amor entre ellos, del amor por los santos, cómo habían dejado la inmoralidad, cómo se habían dejado los ídolos. Dice, quiero que lo lean enfrente de todas las personas. Quiero que escuchen esto que es palabra de Dios. Estaba pensando cuando Pablo escribió esto y se los escribió, ¿cómo lo habrán recibido los tesalonicenses? Si Pablo los había alabado, porque dice, ustedes recibieron nuestras palabras como palabra de Dios. ¿Cómo lo habrán recibido? Como la palabra de Dios. Y luego yo me preguntaba, decía, ¿y nosotros cómo lo recibimos?
O sea, esta es la misma palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y nos está diciendo exactamente lo mismo que le dijo a ellos. ¿Por qué nos congregamos a la lectura de la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. Porque viene a instruirnos, viene a corregirnos, viene a exhortarnos, viene a redarguirnos, viene a transformarnos, a iluminarnos, a darnos sabiduría, a abrir nuestros ojos, a alimentarnos. La palabra de Dios tiene poder. Y tiene poder para transformarnos, para equiparnos para la obra del ministerio. Imagínate que tú vayas a un lugar en donde nadie te entienda tu lenguaje. No me voy a poner aquí si eres bilingüe o trilingüe, no. Imagínate que tú llegas a un lugar donde nadie te entiende. Vamos a decir a lo mejor si hay alguien que hable chino aquí, olvídate, Luis, no, estoy hablando de ti. Si llegas a una aldea de China con un dialecto que nadie habla, nadie, y tú de repente te apareces ahí. Es una aldea de 1 millón, porque así son las aldeas en China, de mucha gente. No entiendes los letreros. No puedes pedir direcciones. No sabes el nombre de tu hotel. El taxista no entiende tu idioma. De repente te empieza a dar un dolor horrible de estómago y quieres encontrar una farmacia y no sabes cómo pedir ayuda. ¿No sería una cosa bien horrible? ¿No sería bien desesperante encontrarte tú en un lugar que dices, ¿qué hago aquí? ¿Quién me puede ayudar aquí? Bueno, es en parte lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Su palabra para saber cómo vivir en medio de tiempos malos, de gente que no quiere nada con Dios, de que las cosas que están cambiando el día de hoy nos sorprenden y nos asustan en ocasiones. Decimos, pero ¿cómo es posible que esta gente piense así? Bueno, pues piensan así porque no tienen conocimiento de Dios. Y el creyente que tiene la oportunidad de ver la palabra de Dios, en ocasiones no la lee, no la toma en cuenta, no la guarda en su corazón. Es la palabra de Dios que Él nos ha dado para que alumbre nuestro camino. Hermanos, ya nos hemos dado cuenta de todas las voces que están hablando a nuestras vidas y de la cantidad de ansiedad que hay en este momento en tanta gente, del temor, de la incertidumbre, de tristezas, de angustias, porque estamos oyendo voces que no deberíamos estar escuchando. La que tenemos que estar escuchando es la palabra que ha salido de la boca de Dios y que ha sido enviada a nuestros corazones para hacer lo que Dios quiere que haga. La cual nos permite entonces caminar por esta vida con claridad, con los ojos abiertos, sabiendo discernir el bien y el mal, sabiendo discernir lo que tenemos que hacer con tantas situaciones que se nos presentan. Hermanos y hermanas, cuando el Espíritu de Dios dejó esto, sí se los dejó a ellos, pero nos lo ha dejado a nosotros también. Y contamos con el elemento más poderoso de Dios para con nosotros. Termina Pablo esta carta diciendo así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo claramente adjudicaba a Dios lo que él era. Decía, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos la necesidad de reconocer que nosotros somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Que si algo necesitamos es continuar constantemente pidiendo a Dios su gracia sobre nuestras vidas, porque es la que nos guarda,
es la que nos salva, es esa gracia divina que nos mantiene victoriosos contra el pecado, contra el enemigo. Es la gracia de Dios en nosotros la que nos lleva a poder doblar las rodillas en su presencia y decir: Señor, gracias por tu gracia, gracia sobre gracia. Hermanos, ha derramado el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros de su gracia. Y si de algo tenemos que echar mano es de ello. Decir: Padre, gracias, gracias que tu favor inmerecido para conmigo es algo que yo puedo tocar, es algo que puedo ver, que puedo experimentar cuando me siento a la mesa y hay algo enfrente de mí, cuando abro ese refrigerador o cuando me levanto, que abro los ojos. O sea, la gracia de Dios está sobre de nosotros. La gracia de Dios es la que nos mantiene caminando confiadamente en Dios que es fiel. En este Dios fiel que nos ha puesto en paz consigo mismo para hacernos partícipes de la paz de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero si nosotros no nos apropiamos de estas cosas, vamos a vivir como muchos, sin paz, sin esperanza, con el pendiente de que si Dios me está escuchando, que si le intereso a Dios, ¿qué hago yo con estas cosas? ¿Cómo respondo yo a esto que estamos recibiendo el día de hoy? Bueno, por principio de cuentas, tú y yo nos tenemos que deleitar en la fidelidad de Dios. Tenemos que deleitarnos en que el Dios de paz, que es fiel, ha empezado una obra en cada uno de nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú y yo respondemos a esa gracia haciendo lo que tenemos que hacer. Aquí nos dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, ámense los unos a los otros, perdónense, pásense por alto las ofensas. O sea, las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por la gracia de Dios, porque queremos ser transformados a la imagen de Dios, confiando en que Dios es el que empezó esa obra y la está perfeccionando todos los días de nuestras vidas. Necesitamos nosotros, esta es una necesidad, de venir a Cristo todos los días, de venir ante su trono de gracia, y como dice su palabra, acercarnos confiadamente para obtener el oportuno socorro en el tiempo de la necesidad. Este es tiempo de necesidad. El día de hoy nosotros seguimos necesitando la paz de Dios. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Él te invita. Él no quiere que estés viviendo esta vida solo, queriendo encontrar la paz en la solución a tus problemas, o pensando que cuando pase esto entonces vas a estar en paz. ¿Ya te diste cuenta que no es así? ¿Ya te diste cuenta que hay evento tras evento tras evento, y que mientras tú en tu corazón no tengas a Cristo y estés tú descansando en las promesas de Dios, no vas a estar en paz? Te invita a que seas lleno de su Espíritu Santo. Te invita a que tú te deleites en su amor por ti, y que si el día de hoy todavía hay fallas en tu vida, hay situaciones que no están perfectas en tu vida, ven a Él, ven a Jesús. Lo que Cristo ha empezado en tu corazón, Él dijo: yo lo voy a perfeccionar hasta el último día. Yo quiero orar el día de hoy, un momentito, más largo mientras pasa el equipo de alabanza. Yo quiero orar un poquito porque necesitamos, la palabra del día de hoy, necesitamos a Dios. Necesitamos tener los ojos abiertos a su gracia, a su favor, a la obra que Él empezó. Que tú sepas que tú no eres la misma persona que fuiste cuando te convertiste. Vamos orando. Padre, el día de hoy venimos a darte gloria, Señor. Venimos a darte gracias por tu amor, por la paz que nos has regalado al
perdonar nuestros pecados, habiéndonos declarado justos delante de ti. Venimos a darte gracias, Señor, por el proceso que estás llevando a cabo en cada uno de nosotros, esa transformación a la imagen de Jesús. Queremos darte gracias que no somos igual que ayer. Queremos darte gracias por cada cambio que hemos experimentado en la vida. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has mandado que hagamos cosas, que respondamos a tu gracia, pero nos has dado tu poder para hacerlo. Y nos has dado la fe que nos permite acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que tú estás obrando aún en este momento en nuestros corazones para transformarnos a la imagen de Jesús. Hoy queremos darte gracias, Padre, y pedir tu ayuda una vez más. No por el año que entra, sino por el día de hoy. El día de hoy, Señor, que nosotros nos ejercitemos en la piedad, que crezcamos, Señor, en amor los unos para con los otros. Padre, gracias por Jesús. Señor Jesucristo, gracias por haber venido. Gracias por tus promesas, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo, gracias que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, aquí están nuestras necesidades. Aquí está también nuestra gratitud por todo el cuidado que has tenido de nosotros durante todo este tiempo. Venimos a poner en tus manos, Señor, nuestros planes, nuestros deseos. Venimos a pedirte, Señor, tu poder en cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo de Dios, para caminar en medio de este siglo malo, como dice tu palabra, con sabiduría, con esa paz que nos has regalado por medio del Príncipe de Paz. Y Dios, nuestras vidas están en tus manos y confiamos en que continuarás transformándonos día con día a la gloriosa imagen de Jesús. Pues todo lo pedimos para tu gloria y en tu nombre. Amén.